desde la psicología, sino desde las ciencias sociales. Y creo que es importante entrarle a los enfoques multidisciplinarios para entender qué cosas somos y sobre todo qué es lo que todo el tiempo la ciencia, la religión, la filosofía está diciendo de nosotras y nosotros, porque todo el tiempo nos están diciendo que porque nací con vagina yo soy mujer, esto que conocemos como mujer, estos ítems que debo de cumplir como mujer, porque así me llamó la sociedad, mujer. Y los hombres que deben cumplir otros tantos ítems por el hecho de haber nacido con pene, y a eso se llama ser hombre. ¿Por qué en dónde estaba escrito que las personas que nacían con cierta genitalidad iban a ser llamadas mujeres? ¿Dónde está escrito? ¿De dónde? Todo también pasa por el lenguaje, ¿no? Entonces, y hay una cosa que me llamó la atención que decía Alonso, y es que ponía ejemplos sobre presos y mujeres y varones y cómo habían sido librados de la cárcel, ¿no? Y me da mucha risa y es tan trillado escuchar esto de que las mujeres somos seres fuera de nosotras mismas cada vez que, por ejemplo, menstruamos y ovulamos, ¿no? Y sabemos bien por biología básica, sin necesidad de ser biólogo o pasar por la universidad, que las mujeres menstruamos y ovulamos porque tenemos un sistema endocrino, es decir, donde las hormonas funcionan e intervienen. Pero los hombres también tienen sistema endocrino. O sea, si tienes un par de genitales, de testículos, es porque tienes hormonas. ¿Solo que terminado? Sí. Muchas gracias. Ahora pasamos al segundo tema, ideología y enfoque de género. ¿Qué es ideología de género? Duración 3 minutos por ponente. ¿Empezamos? Bueno, yo antes de ir al tema, también voy a dedicarme a responder un poco. Y más o menos lo que ha dicho Adrián es justamente una caricatura de lo que puede ser una mujer o la visión que se tiene en realidad de las mujeres. Y es lamentable que desde la perspectiva feminista se maneje caricaturas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos a Isabela la Católica, Juana de Arco. O sea, que ellas estaban en su casa llorando todo el día, estaban débiles o se calzaban una coraza y salieron. ¿Y que la iglesia las trató como unas lesbianas? Son santas. Bueno, una es santa y otra es o Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O Santa Teresa de Ávila, que es gran promotora de la cristiandad, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas cosas que no entran en esas perspectivas que las ciencias sociales siempre con buen ánimo quieren taxonomizar a la gente como si fueran pues insectos, pero no somos insectos. Nosotros escapamos a las definiciones tan cerradas y tan obtusas a veces. Y en tanto eso que esa forma de ser que las da la Biblia, bueno, no solo la Biblia, ¿no? Nosotros sabemos desde mi experiencia de historiador que cuando se recogieron las crónicas, que no las da pues quien sea, o sea, las da por ejemplo el Inca Garcilaso de la Vega, etcétera, etcétera, se sabía por muchos cronistas, indios, mestizos, etcétera, que por ejemplo en el antiguo Perú a los sodomitas se los castigaba con la muerte, y una muerte horrenda. Entonces, no estamos hablando solamente, eran creo que lapidados o pisoteados hasta morir, no estoy seguro de eso. Pero lo que sí sabemos es que no es solo digamos, monopolio del mundo judeocristiano el hecho de decir, bueno, las mujeres y los hombres tienen que ser así o así. Bueno, en fin, yo también quiero tocar una cosa que han hablado, de la cual hablan ustedes, que es justamente John Money. John Money es de lo que habló Adriana, que es médico o psicólogo, sabe muy bien, que en los años 60 convenció a los padres de Brian y David Reimer, que eran dos mellizos estadounidenses, a que por haber sufrido un accidente quirúrgico genital se los castrara, ¿no? Uno se le iba a castrar y otro se iba a mantenerse como hombre, ¿no? Justamente para pretender construir el género, o sea, decir, eso era el experimento, y Money lo planteó así, esto es nuestro experimento para plantear que el género se construye y que no hay, el sexo no tiene nada que ver. ¿Cómo fue el desenlace de estos dos pobres chicos? Brian se suicidó en el 2002 por grandes problemas de depresión y David Reimer en el 2004, justamente por estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí porque, en fin,
Vamos al punto de la ideología. O sea, también Diego dijo una cosa muy interesante. Nos va a llegar tarde el progreso, ¿no es cierto? El progreso, o sea, va a llegar tarde el voto, etc. Y compara el voto femenino con la bomba atómica también. Nos ha llegado tarde la bomba atómica. O sea, todo no puede ser considerado como progreso. O sea, todo lo nuevo no puede ser considerado como progreso. Y hay algo más interesante todavía, que hay muchos países que habían considerado el matrimonio homosexual y todas estas cuestiones de género que han dado la vuelta atrás. Y a pesar que muchos medios progresistas se desgañiten diciendo son los oscurantismos que están volviendo y van a retroceder, pero la suerte es que han regresado. Y está Bolsonaro, está Hungría, está Polonia, está Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso de la idea de que todo lo último es lo nuevo es bueno, no es así. Disculpe, muchas gracias. Bien, gracias. Y por fin vamos entrando en el debate, que es para lo que hemos venido. ¿Ideología o enfoque de género? Bueno, es sencillo, ¿no? El tema de ideología de género es simplemente una suerte de punchline para establecer de alguna manera un debate, ¿no? Entonces, lo propio es hablar de enfoque de género. El tema de ideología sale en Con mis hijos no te metas y la marcha por la vida y cosas semejantes. Pero yo quisiera un poco ampliar el panorama porque, de verdad, para a lo mejor los que son jóvenes, un poquito más jóvenes que nosotros, si es que todavía somos jóvenes, ya no mucho, chicos y chicas, dense cuenta que esta batalla por el tema de la ideología de género en realidad es lo que es tema de debate hoy en día. Pero es una cosa muy antigua, ¿no? En la época en la que estábamos en la universidad, cuando yo recién entraba y César ya salía porque él es claramente mayor que yo, se hablaba, por ejemplo, del tema de la píldora del día siguiente, y ese era el debate que se hacía, ¿no? Si era abortiva o no por una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque impedía la implantación del óvulo fecundado, ¿no? Entonces, y antes era el tema de la reproducción asistida, ¿no? Porque nuevamente los óvulos fecundados se perdían. Y ha habido batallas a lo largo de todo del siglo pasado y de este siglo con respecto a este tema, ¿no? El tema de la libertad, que en realidad es en esencia lo que queremos tratar aquí, ¿no? Entonces, y esas batallas se han ido perdiendo. Al final, la píldora del día siguiente, vamos a cualquier farmacia y la podemos comprar. No se prohibió, por más congresos de bioética que se hicieron y debates. En mi época era en la Universidad Católica cuando estudiábamos ahí, y el Tribunal Constitucional lo permitió, y la reproducción asistida existe hoy en día, ¿no? Entonces son un montón de batallas que se vienen dando. A lo mejor hoy en día, por la ebullición de las iglesias protestantes, algunas iglesias, hay un debate muy fuerte con respecto a esto, pero en realidad esto viene de hace mucho tiempo. Y como tengo un minuto, yo quisiera citarles un texto, ¿no? Dice: es clarísimo deber del Estado y de las instituciones procurar que la organización familiar tradicional se extienda con virtud consolidante y aglutinadora a aquellos sectores, por desgracia, demasiado extensos en que predomina la irregularidad de las relaciones sexuales. Sería en realidad monstruoso que, en atención a los supuestos deseos de la insignificante minoría disidente, el Perú sacrificara el inmenso valor cultural que representa la unidad de la familia peruana. ¿Saben de cuándo es este texto? 1943, Víctor Andrés Belaúnde, Peronidad. ¿Y saben a qué hacía referencia? Al divorcio. Los mismos argumentos que escuchamos hoy en día para oponerse al enfoque de género, como en su momento fue para la píldora del día siguiente o para el divorcio notarial, el mismo argumento, el tema de la familia tradicional, se viene usando desde hace más de 100 años. Ustedes consulten con el más conservador, a Tubino, al pastor Rosas, de los congresistas protestantes, ninguno se opondría al divorcio hoy en día. Muchas gracias. Ahora le damos el pase al licenciado Gonzalo. Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos, Dios. Ya, a ver, un par de cosas. En primer lugar, yo no he dicho de que todas las mujeres se comporten o vayan a ser extremadamente violentas. Son algunos casos, nada más. Lo que he dicho es que condiciona de alguna manera en algunos momentos, y hay aspectos biológicos, estadísticos, científicos que también hay que tomar en cuenta. Es decir, si uno elige una cosa u otra, a veces se debe a ciertos aspectos temperamentales.
ciertas disposiciones de nosotros para tomar decisiones, para movernos hacia ciertos sitios, para tomar acciones. Por poner un ejemplo, ¿no? Las famosas STEM, ¿no? Que es Science, Technology, Engineering, Mathematics, que son las carreras que suelen ser, digamos, de bastante valor en diferentes sitios. En países con bastante avance no suelen ser escogidas por las mujeres, y eso que ellas pueden ir. Esto se ha probado bastante en Escandinavia, por ejemplo, que simplemente porque pueden hacerlo van y toman otras carreras que no son esas, y se preguntan los científicos sociales por qué pasa esto. Quizás por aspectos biológicos. Es interesante de que Adriana haya citado a Simone de Beauvoir, porque el profesor Alex Milne, profesor de filosofía y jefe del departamento de filosofía del MIT, agnóstico él, por cierto, sostiene que solo hay dos sexos biológicos, y concluye esto basándose precisamente en Simone de Beauvoir. De hecho, cita precisamente al segundo sexo. Es decir, incluso se puede utilizar el segundo sexo para poder debatir esto. ¿Qué más? Sobre si es que es una ideología o no. A mí me parece que sí, porque de hecho es una serie de ideas que no están muy bien planteadas, y por eso puede trasponerse ciertas ideas que no corresponden a la realidad, o que al menos las ciencias que nosotros manejamos no se corresponden con ella, tanto así que no sé si conocen el famoso Miss España. En una entrevista, que la pueden buscar si lo desean en internet, sostiene lo siguiente. Vamos a ver si esto lo encuentro. Tengo algo de tiempo. No, tengo minutos. Bueno, sostiene que ella no es transgénero, sino que nació mujer. Nunca lo verán, no lo sé. Y sobre los estudios en temas de género, esto también es problemático, porque los estudios que se dan, y yo admito que hay que hacer interdisciplinares al respecto, los estudios en temas de género a veces son muy problemáticos y están precisamente ideologizados. No por nada, el año pasado se publicaron 7 artículos que eran artículos fake, o sea, falsos, en revistas de estudios de género. Y en uno de ellos, si mal no me equivoco, era un refrito del capítulo número 2 de Mi lucha de Hitler. Y lo pasaron como si fuese un estudio de género. O antes también se sostenía que las huellas de la palma de la mano te podían hacer homosexual. Muchas gracias. Le pasamos el micrófono a la señorita Adriana Rosa. Sí, creo que la historia, es importante revisar desde dónde contamos la historia, porque Sutherland, por ejemplo, decía que Juana de Arco fue santificada, claro, pues, pero a Juana de Arco la santificaron en esta catedral que se quemó hace poco luego de quemarla, ¿no? La misma iglesia que luego la santifica la quema, acusándola de bruja, de herejía y de reunir características masculinas y de abandonar a su familia, una serie de ridiculeces, ¿no? Ay, se me fue. Bueno, lo que también decía César me asusta un poco, ¿no? Estando en pleno 2019, me asusta de que nuestro país, desde las fuerzas que se encuentran en el poder, todavía enarbolemos valores modernos, y diría yo premodernos incluso, ¿no? Y Diego ha ejemplificado bastante bien con el texto que nos leyó, un texto de 1940, estando nosotros incluso según algunos filósofos, en una época más allá de la posmodernidad, ¿no? Entrando a lo que sí es ideología o ese enfoque, pues en realidad yo creo que la gente que se atreve a hablar de una ideología de género carece de un concepto, de una conceptualización sobre lo que es ideología y lo que es enfoque. No es lo mismo. La ideología, según varios autores, Althusser, Marx, Gramsci, Geertz, Van Dyck, no sé, varios, que yo son los autores que tomo, plantean que la ideología es un sistema, es una serie de creencias, ideas, formas de ver el mundo que nos colocan y que nos permiten entender nuestra realidad. Pero autores como Van Dyck, por ejemplo, amplían el concepto de ideología
enlazándola como el lenguaje, como un dispositivo de la ideología. Es decir, la ideología no solo es el mundo de las ideas, lo que en términos marxistas sería la superestructura, sino que la ideología se materializa, lo que Althusser llama los aparatos ideológicos del Estado, las instituciones, los colegios, las iglesias, las instituciones del Estado, etcétera, y cómo se entrelazan entre las ideas y lo material, lo que nosotros vivimos, ¿no? El enfoque de género, como su misma definición lo dice, es el enfoque, ¿no? Es una perspectiva de la realidad, ¿no? Si yo ahorita estoy viendo este auditorio con todos ustedes aquí, esta ahorita puede ser mi interpretación de la realidad porque es lo que estoy viendo. Pero el enfoque, si yo tomo mi teléfono y uso mi cámara y hago una foto, lo que aparezca en la foto es un enfoque de la realidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en realidad, no voy a definir, o más adelante quizás lo voy a hacer, lo que es el enfoque de género desde los estudios de género, porque el enfoque de género es una herramienta metodológica que nos permite entender la realidad, las relaciones entre hombres y mujeres, y lo voy a leer tal cual como el Ministerio de Educación lo ha puesto en la página web y en el currículo, ¿no? Es una herramienta analítica y metodológica que posee además una dimensión política, en tanto busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas, para entender las relaciones humanas, para mirar el mundo y comprenderlo en la medida en que nos permite analizar la realidad sobre las variables de sexo y género. No es lo mismo el sexo que el género. Ha culminado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué es enfoque de género? 3 minutos por ponente. Muy bien, primero voy a hacer un deslinde, ¿no? La filosofía y el conocimiento no es tecnología, no es el iPhone último que ha salido y porque es el último es el mejor, ¿no? No podemos degradar tanto, ¿no? Entonces, botemos a Platón, botemos a Aristóteles a la basura, botemos todo el conocimiento a la basura, y lo último que ha dicho el último filósofo de la última moda, de la última universidad, es lo último válido. Filósofos que, como hemos dicho, o gente que está en el nivel de la academia, que muchas veces se presta a hacer papers falsos, como ha dicho Gonzalo, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que dentro de la academia hay esta corrupción también. Bueno, en fin. Entonces, este argumento de que estamos llegando tarde, bueno, también hemos llegado tarde a la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros llegamos tarde a la Segunda Guerra Mundial y mandamos solo 3 soldados. No sé si eso está bien o está mal. Bueno, en fin. ¿Qué es la ideología? ¿No es cierto, no? Nosotros estamos viendo que la ideología, está diciendo Adriana, son ideas, ¿no es cierto, no? Muy bien, son ideas, el enfoque de género. Pero, ¿qué poder tiene el enfoque cuando se fuerza desde el poder, justamente? Cuando la maquinaria estatal lo asume, lo hace su bandera y lo fuerza sin consultar a todos, padres de familia, agentes de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y para muestra un botón, lo que acabo de decir al iniciar este debate, simplemente ellos dos, porque son gente decente, han venido a hablar con nosotros, pero los representantes de agentes públicos, ellos no necesitan hablar con nosotros, ellos tienen nuestros impuestos y desde nuestros impuestos, desde el poder que tienen, pueden imponer el enfoque que quieren. Y eso es lo que nosotros no queremos permitir, porque nosotros también defendemos la libertad, ¿ya? Entonces, como decía el gran Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Al final no importa el enfoque, lo que importa es tomar el poder. Y eso es pues lo ruin. Siquiera los chicos están aquí para debatir. El Estado no le interesa porque tiene políticas, bueno, millones de dólares en planes PAR, en cuestiones del aborto y dinero a mansalva, porque le conviene y hay una cuestión de interés económico detrás. ¿Y por qué decimos que esto es una ideología? Decimos que es una ideología por lo siguiente. ¿Qué es una ideología? La ideología, desde mi humilde punto de vista, no es un conjunto de ideas común y corriente. La ideología, como el comunismo, el fascismo, etcétera, etcétera, es una construcción mental que ve la realidad como algo imperfecto, inacabado, algo que no debe ser, algo que está mal. Y entonces yo, desde mi maravilloso mundo interior, desde la mente de los ideólogos, voy a transformar la realidad. Y eso es. O sea, por ejemplo, nosotros vemos que en la realidad no hay igualdad económica. Entonces, eliminamos la propiedad privada, implantamos el comunismo, ideología.
Vemos que en el Estado hay desigualdades, hay un Estado imperfecto, no hay una misma voluntad popular, entonces hacemos fascismo, matamos a todos los que no están en el mismo rubro y se acabó. Entonces, la ideología es simplemente una idea que pretende la realidad como algo imperfecto, algo que no es cierto? Y la pretende hacer la ingeniería social, manipular la sociedad, cambiar, interpelar a cada uno de nosotros, cambiarnos un poco la forma de pensar para generar una nueva realidad. Y eso es la ideología del género. Es decir, la visión de hombre y mujer se acaba, porque lo ha dicho el poder. Muchas gracias. Le damos el pase al señor Nicolás. Gracias. ¿Qué es el enfoque de género? A ver, sería complicado porque a lo mejor tendríamos que leer las casi 300 páginas de la sentencia del Tribunal Constitucional, que hasta hace poco ha efectivamente desestimado una demanda que se tenía en contra del plan curricular que incluía el enfoque de género, pero dado que solo tengo 3 minutos no podemos hacer eso. El enfoque de género, entre otras cosas, es también el tema de igualdad. Es luchar por la igualdad de hombres y mujeres. A lo mejor nos hemos quedado un poco en el tema del sexo y la sexualidad, pero ese es un tema importante, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Y discúlpenme, pero no es cierto que hombres y mujeres en el Perú de hoy día, porque nada más estamos en el año 2019, hay igualdad. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo para que ustedes se den cuenta. Seguramente tanto en la promoción de César como la mía de Derecho en la Católica había más o menos mitad hombres y mujeres, ¿no? En la mía también había más mujeres, por ejemplo, había un poquito más de mujeres. Y a lo mejor aquí en el programa de Derecho en la Universidad de La Salle también apuesto mi vida a que hay casi el mismo caso. Pero si ustedes se dan cuenta, y eso es de hace mucho tiempo, Derecho fue una de las primeras carreras en incluir gran cantidad de mujeres. Pero yo les pregunto, ¿cuántas magistradas mujeres hay en el Tribunal Constitucional? Ninguna. ¿Cuántas mujeres en la Corte, juezas en la Corte Suprema de la República hay? Poquísimas. ¿Cuántas fiscales supremas hay? ¿Cuántas mujeres cabezas de estudios jurídicos en el Perú de los más importantes hay? Entonces yo me pregunto, si se supone que son mitad y mitad, ¿no debería haber mitad y mitad en esos cargos? O a lo mejor es que biológicamente las mujeres están incapacitadas para ejercer el derecho también como los hombres. No lo sé. A lo mejor eso está basado en el sexo, ¿no? Las mujeres no se pueden desempeñar también como juezas o como fiscales o como magistradas del Tribunal Constitucional. Y dicho sea de paso, por lo menos en mi promoción, de los 10 primeros puestos, solo uno era hombre y las otras 9 eran mujeres. Y es algo más o menos usual, o sea que, por lo menos en el tema de aptitudes académicas, creo que no hay problema. Entonces el problema debe estar en otro lado. A lo mejor el problema está en una sociedad profundamente machista que obliga a que una mujer no pueda seguir subiendo en su carrera porque a lo mejor no la contrató porque se embaraza, ¿no? Porque si ustedes preguntan aquí a gente que trabaja en entidades que se encargan de emplear personas, una pregunta que no debería hacer si se hace es: ¿tú tienes proyectado formar una familia? Le preguntan a las mujeres. Porque si te embarazas no te contrato, porque no voy a pagarte todos esos beneficios. O a lo mejor porque una mujer se ve obligada a encargarse de la familia porque simplemente tiene un marido machista que le va a decir: un momentito, si tú piensas hacer carrera profesional, mejor no me caso contigo, porque acá las mujeres las que se quedan en la casa, ¿no? Y el hombre es el que sale a trabajar. Entonces, esa sociedad machista que tenemos, y podría poner como docenas y docenas y docenas y docenas de ejemplos, se quiere precisamente evitar. Y para eso es el enfoque de género, para decirle a una mujer que no tiene por qué frustrar su proyecto profesional por soportar un machista, ¿no? Y ese es el objetivo, entre otras cosas, del enfoque de género. Ahora, también podríamos, un poco regresando al tema de la sexualidad, qué sé yo, a este paso, si se le consultara a los padres, pero creo que ya no tengo tiempo, ¿no? Sí, ya, lo dejamos para después entonces. Muchas gracias. Le damos el pase al señor Gonzalo Flores. Bien, a ver, hay varios temas que se han abierto y que son bastante complicados, son diferentes de tocar. En primer lugar, acerca de qué se entiende por ideología, o si es que es la postura en la que estamos César y yo.
en este caso, la posición en la que tomamos es la confusa acerca de lo que es ideología. Yo creo que al contrario, nosotros tenemos algunas ideas mucho más claras de lo que es una ideología, de lo que no es una ideología, y en especial cuando se habla de ideología de género, porque si es que hasta ahora no tenemos un acuerdo exacto, preciso, acerca de lo que es género, como los problemas que he estado tratando de mencionar durante todo este debate, entonces, de hecho, estamos tratando de poner ideas en la realidad, y justamente eso tiene que ver con la ideología, más que un enfoque, es una ideología. Además, por otra parte, si es que nos vamos a la RAE, al diccionario del español jurídico, dice que la ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad social, política, cultural, económica, religiosa, etc. En ese caso, es ideología, como cualquier cosa sería ideología. Pero como estamos hablando de un aspecto muy específico, me voy a la Stanford Encyclopedia of Philosophy, muy citada en temas académicos. Hay diferentes tipos de forma de entender la ideología, y en este caso voy a ver la de Marx y Engels. No es la que ha dicho Adrián en este caso. Tengo acá el artículo, y es diferente. En este caso, Marx y Engels entenderían ideología, y perdonen porque voy a tener que traducirlo, existe para proteger algunas condiciones sociales de los ataques de aquellos que están en desventaja. Entonces, no es lo que ella está proponiendo. O Jürgen Habermas, que la ideología sería una distorsión de la realidad. En este caso, si es que no tenemos exactamente, o sabemos exactamente qué cosa nos estamos refiriendo con identidad de género, tenemos una distorsión de la realidad. Y si tenemos una distorsión de la realidad, en ese caso tenemos una ideología. Juan Antonio Guido, filósofo práctico, en una revista que está indexada en Cielo, que es Revista Internacional de Filosofía Práctica, Circa, Humana Filosofía, dice, la ideología es un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Se le concibe con independencia de la realidad. No es de ninguna manera la experiencia lo que puede alimentarlo o obligarlo a rectificar. Con lo cual, pues, a mí me parece que es justamente eso lo que es la ideología de género. Se parte de unas ciertas ideas de la subjetividad de cada quien y decir, mira, yo me identifico con tal cosa o con tal otra, y por eso voy a hacer que todos ustedes estén de acuerdo con lo que yo pienso. Bueno, vamos, espera, pero ¿no hay algo objetivo, algo que esté fuera de nosotros en los cuales podamos debatir? Tengo un minuto. Solo para que vean que esto puede ser bastante peligroso. ¿Dónde está? La doctora Dean Atkins en Estados Unidos sugiere que a los padres, si es que un niño no está identificado con su género o podría sentirse de otra manera, operarlo, un niño menor de 5 años, operarlo. Lo que no dicen a veces es de que la tasa de intentos de suicidios en las personas que se identifican como transgénero es 41%, comparado con el 4,6% de la población general. Es decir, incluso cuando de hecho ya hicieron la transición en el género, tienen 19 veces más probabilidades de morir por suicidio. Esto es un estudio hecho en Suiza. El tiempo ha culminado. Muchas gracias. Le damos el pase a la señorita Adriana Cabrera. Como mencionaba antes, creo que una de las dimensiones de la ideología es el lenguaje, y entonces hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos lo que otros y otras dicen. Porque decir que, por ejemplo, hay filósofos que están hablando de que estamos en una época posterior a la posmodernidad, no significa que esté diciendo que todo lo moderno o posmoderno es bueno. No es lo mismo decir blanco, mejor dicho, no significa que porque diga blanco estoy negando lo negro. No sé si se entiende. Para precisar lo que decía Gonzalo, yo hice una definición aproximada de ideología a partir de algunos teóricos que no solo son Marx. Y Gonzalo hace una aclaración pertinente que voy a aclarar a manera de autorreivindicación. Sí, es cierto que Marx habla de que la ideología es una formación de la realidad, pero son los primeros postulados de Marx, ¿no? Porque Marx no escribe lo que, o sea, hay un Marx joven y hay un Marx viejo, y los que conocemos la teoría marxista sabemos esto, ¿no? Entonces, cuando Marx habla de la deformación de la realidad, es uno de sus primeros postulados acerca de la ideología, y filósofos como Weber y Geertz
también toman esta teoría marxista para definir ideología, pero y filósofos o autores como Althusser o Gramsci o Van Dyck lo definen como yo lo había definido. De hecho, de ellos tomo un matiz, una mezcla de sus definiciones para definir cómo definir ideología. Pero Slavoj Žižek habla precisamente de esta deformación de la realidad, tomando un postulado de Freud que identifica dentro de su teorización como el ello, ¿no? Y el ello es esto que es el subconsciente. Entonces Žižek relaciona esta deformación de la realidad como se traslada a la ideología, mejor dicho, que la ideología se traslada o también se recrea en el inconsciente, ¿no? Entonces las definiciones no son planas, ¿no? En cuanto a lo que es el enfoque de género, voy a definirlo precisamente desde los estudios de género, no como precisamente como el Minedu lo ha hecho, sino desde los estudios de género, ¿no? Permite enfocar, analizar y comprender las características que se han definido sobre hombres y mujeres, así como semejanzas y diferencias. De esta perspectiva se analizan las posibilidades vitales, de los sentidos de vida, las expectativas, las oportunidades, los recursos y las capacidades, ¿no? Los propósitos y las relaciones sociales. Y quiero relacionar con lo que Diego decía, hombres y mujeres no estamos en igualdad de condiciones, por eso el enfoque de género habla de trabajar desde el enfoque o desde la mirada o el sentido de lo equitativo, porque no podemos dar igualdad de oportunidades cuando las mujeres, por ejemplo, no asistimos en igualdad de oportunidades al derecho al trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, las mujeres no solamente corremos el riesgo de embarazarnos si estamos en edad fértil, sino que además cargamos esto que desde el feminismo se identifica como la doble jornada, ¿no? Es sobre las mujeres que recae la economía del cuidado. Para que yo esté aquí sentada, mi mamá tuvo que hacer el almuerzo. Para que todos nosotros estemos aquí sentados, sí. Muchas gracias. Ahora pasamos al tercer tema, sobre políticas públicas inspiradas en el enfoque de género. ¿Qué buscan las políticas públicas con enfoque de género? Duración 2 minutos por primero. Cada vez se pone más difícil. Bueno, ahora sí voy a hacer caso a la pregunta. Sí, por favor. Sí. Justamente porque se refiere a la respuesta que les doy a ambos. En realidad, si el enfoque de género se basaría en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, yo sería el primer abanderado, denme la bandera y salgo primero con el enfoque de género. O sea, en realidad, eso no creo que nadie que tenga 2 dedos de frente puede desear una superioridad del hombre sobre la mujer, en el sentido de que la aplaste y que no pueda desarrollarse profesionalmente, etc. Eso nadie lo puede pensar. Bueno, hasta donde yo creo, nadie lo puede pensar. Es más, esa es la razón por la cual cuando se hizo la famosa encuesta hace poco sobre si la gente está de acuerdo con el enfoque de crédito, si se trata de igualdad de oportunidades, obviamente del 82% dijo que sí. Pero si se trata del vaciamiento del sentido de la sexualidad y que ya no hay hombre ni mujer y que simplemente hay opciones sexuales, pluriversos sexuales y una especie de anarquía sexual, que es lo que facilitaría la igualdad